Está con nosotros para compartir nuestro espacio Visión Integral Pelegrín Castillo. Él es el vicepresidente en funciones de la Fuerza Nacional Progresista, porque Don Mincho es el presidente ad vitam de la Fuerza Nacional Progresista. Es diputado, es ministro del primer ministro fundador del Ministerio de Energía y Minas en 2014-2016, cuando luego 2015, sale 2014-2015, cuando sale de esa posición, y actualmente preside el Foro Permanente de Partidos Políticos FOPREDON. Así que es un placer, Pelegrín, tenerte acá, un amigo de muchos años, que habíamos hecho programa hace unos cuantos años. Qué bueno que esté con nosotros y ojalá que nos pueda acompañar, porque hay muchas cosas que hablar en los próximos días. Así es que este reencuentro. Juan José, muy contento de estar en tu compañía. Tú sabes la buena amistad que hemos trabajado y lo bien que nos llevamos, la buena inteligencia que siempre hay y el respeto. Y te agradezco que me hayas invitado y le envío un saludo al público de tu espacio Visión Integral. Una mañanita los domingos. Mire, bueno, gracias de verdad por estar acá. El tema obligado, la situación que tiene el país con la situación en Haití, ¿verdad? Los últimos acontecimientos que se han suscitado y que uno veía que ustedes, sobre todo, el doctor y ustedes, siempre con esta posición, planteando siempre lo que podía llegar en un momento determinado. Y así recuerdo que ocurrió con el tema de narcotráfico con don Marino Vinicio Castillo, porque lo recordaba y uno pensaba que eso estaba distante, y hoy en día son realidades. Entonces, con el tema haitiano, que usted ha mantenido una posición vertical, permanente sobre estos temas, yo diría que hoy estamos en la situación más difícil para la República Dominicana con el caso haitiano. ¿Cómo usted ve este momento que estamos viviendo? Es un momento sumamente complejo, de muchos riesgos. República Dominicana está como nación amenazada en su existencia. Nunca en la historia de República Dominicana habíamos confrontado una situación tan compleja, tan adversa como esta. Y me quiero explicar. Mira, hace muchos años, como bien tú recordabas, nosotros venimos diciendo, Haití es un estado fallido, un estado colapsado. Que la gente veía como muy extremista ese tipo de posición. Un estado inviable. O como dijo el presidente Abinader, inviable hoy. En la comunidad internacional, y yo lo pude comprobar siendo diputado por 20 años y después siendo ministro, y teniendo interacción con muchos actores nacionales e internacionales, en la comunidad internacional y en la comunidad nacional de dirigencia política sobre todo, había un convencimiento, hay un convencimiento de eso, de que es un Estado fallido. Pero nadie lo decía, y mucho menos actuaba en consecuencia. Sí, porque no, eso es un hecho. No lo reconozco, por eso no voy a actuar. Pero eso es un hecho que tiene unas enormes repercusiones. Porque un Estado fallido es un Estado que no tiene capacidad de subvenir a las necesidades de su población y que pierde la capacidad de autogobierno. Pierde la autoridad, pierde todo. En el caso de Haití, no hay que hacer mucho esfuerzo para demostrar que es una zona de desastre ecológico. Ahí están todos los informes sobre medio ambiente elaborados por los organismos internacionales. Es una zona de desastre sanitario, ahí están los informes también de los organismos de Naciones Unidas, los índices de desarrollo humano. Y en términos de la institucionalidad estatal, tú no puedes esperar que sea algo diferente. Ahí básicamente hay un consenso de que por muchos años Haití se convirtió en un estado almacén de drogas en el Caribe, un estado refugio, propiamente lo que llaman un estado canalla.
Pero a esa realidad, todo el mundo en la comunidad internacional y aquí, y en la dirigencia haitiana, porque no lo vamos a excluir a ellos, ellos son los que tienen la primera cuota de responsabilidad. No es la única, pero tienen la primera. Eso es una realidad. ¿Qué pasa? Mientras vivíamos el periodo de Guerra Fría, era muy difícil manejar esa situación como se manejó después. Tú me preguntarás, bueno, ¿cómo se manejó después? Bueno, y me gustaría que también, cuando tú citas el tema del narcotráfico, ¿a qué época nos remontamos? Mira, ya desde los 60, en los libros especializados, aparece Haití como una zona de refugio del narco, de operaciones de narcotráfico, pero eso fue escalando. Y cuando se dio el fenómeno de la expansión, el boom de la cocaína en Colombia y en todo el Gran Caribe, Haití pasó a ser un estado almacén, clasificado así en los libros especializados. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera una situación geopolítica, porque una situación de un estado así es grave, pero lo más grave es que es un estado desahuciado. Nadie lo quiere. ¿Qué quiero decir? La comunidad internacional, sabiendo todo eso, lo que hizo fue desahuciarlo. Por ejemplo, cuando se generó un escenario donde se podía quizás actuar para enfrentar eso, revertirlo, amortiguarlo, la tendencia fue a darlo por un caso perdido. Ahí no hay nada que hacer. Es un estado que desde que nació fue aislado por la comunidad hemisférica. Y ellos mismos, en una natural reacción de afirmación y de defensa, se excluyeron, se reafirmaron y se convirtió en una especie de gueto en el Caribe, cerrado, donde se afirmaban sus identidades, pero distantes de todas las comunidades hemisféricas. Quien marcó el paso de esa política en 1801, oye a donde yo me voy, fue el presidente Jefferson, que en ese momento creo que era secretario de Estado, y declaró: aísle la peste de la rebelión a la isla de Santo Domingo. Por el tipo de dependencia. Porque ellos no querían, teniendo una estructura esclavista muy fuerte, tanto más fuerte que la que tenía Francia en Haití, ellos no querían que ese ejemplo se propagara. Claro, hay que ser justo. Quien elimina la esclavitud en Haití, no es como se dice, bueno, los haitianos ayudaron en sus luchas, los esclavos ayudaron en sus luchas, pero es la Revolución Francesa la que declara la eliminación de la esclavitud. Y cuando los franceses vuelven a la isla, vienen a confrontarse con ejércitos franceses. ¿Porque eran franceses? Dirigidos por generales franceses que habían sido esclavos, pero que ya Francia los había reconocido y los había empoderado. Con Napoleón lo que se dio fue una contrarrevolución en ese aspecto para el Caribe. Empezó en Martinica, cuando la noticia llegó a Haití, entonces vino la gran revuelta. Ahora, volviendo al presente, ese estado desahuciado, la tendencia fue, bueno, esta es una realidad, vamos a manejarla igual en el ámbito de la isla del Caribe. Y eso se vio claro primero cuando al gobierno dominicano
del doctor Joaquín Balaguer lo llevaron al ingreso conjunto a Lomé. ¿Lomé cuál? Lomé cuál. Porque República Dominicana quería ingresar. Pusieron como condición. Haití quería ingresar. La condición que impuso la Unión Europea y toda la región del Caribe fue: tienen que entrar juntos. Y nos impusieron un ingreso conjunto. Pero eso generó muy pronto problemas, porque acuérdate que la primera gran crisis de ese esquema se produce cuando Aristide va a Naciones Unidas, en la primera oportunidad que tiene de ir a Naciones Unidas, y acusa a República Dominicana de esclavitud. Sí. El doctor Balaguer, que tenía juegos pesados, le respondió: bueno, si aquí hay esclavos, vamos a liberar los esclavos, pero se van para allá. Y entonces se dio algo que la gente no ha analizado las implicaciones, muy parecido a lo que se está dando ahora. El presidente Aristide le pidió a las Fuerzas Armadas haitianas que fueran a la frontera a resistir las repatriaciones. Es muy peligroso. Obviamente, las Fuerzas Armadas haitianas, que tenían una coordinación con los norteamericanos, frente a un presidente que era el que tenía la mayor legitimidad, porque fue elegido por la mayor cantidad de votos, pero al mismo tiempo había perdido esa legitimidad porque se había convertido en un tirano sanguinario. O sea, los enemigos eran asesinados, quemados. Al método haitiano. Con los métodos. Con los métodos haitianos. De los chimères. O sea, se salió de los Tontomacú, entraron los chimères de Aristide se dedicaron a combatir a los antiguos Tontomacú, y virtualmente había una especie de guerra. Los Tontomacú era una milicia de Duvalier. De Duvalier, claro. Y Aristide llegó también con su milicia. Su milicia de los chimères, que eran milicias que usaban métodos terroristas. Entonces, ahí se vio por primera vez cuál era el enfoque americano. Los norteamericanos, entre 1991 hasta 1994, adoptaron dos posiciones. En el caso de Bush, le dio luz verde al derrocamiento de Aristide. Cuando gana Clinton, el caucus afroamericano, y eso no lo podemos olvidar, con la diáspora haitiana, con un Aristide en Washington y con sectores liberales del Partido Demócrata que habían jurado un pacto en la década de los 60 de luchar por la liberación de los pueblos negros de América, empezaron un esfuerzo que nunca se había hecho. Una invasión para el retorno al poder. Entonces, al país más pobre le imponen un bloqueo. Haití tenía un 5 o 6% de cubierta forestal. Con el bloqueo de combustible bajó a un 1 o un 2%. Que hacía insostenible el gobierno. Claro, tenía una pequeña estructura de zona franca. Lo que se había logrado se perdió. Tenía una estructura turística precaria, pero funcional. El grupo MET y otros grupos, por ser un país muy exótico, con mucha cultura, atraía mucho a los europeos y a los norteamericanos. Bueno, entonces también eso se perdió. Y Clinton siguió con esa política hasta que reponer a Aristide. Eliminaron el ejército. Que fue uno de los y lo peor, Clinton, tiempo después, impulsó la política, porque pasó a ser el gobernador de facto de Haití. Impulsó la política de la eliminación de la producción de arroz en Haití, para que los haitianos recibieran el arroz de los Estados Unidos. Eso afectó enormemente a la agricultura haitiana. Lo que ellos tenían, que eran de subsistencia, pero era lo que ellos tenían. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en esa crisis se ve ya el interés norteamericano de encapsular la crisis
en la isla de Santo Domingo. Y yo fui testigo porque acompañé al presidente Fernández, en ese momento era candidato a la vice. Él me invitó a que lo acompañara a Washington, a Nueva York. Y Washington, en una gira, yo era candidato a diputado y fuimos en enero del 94. Hacía mucho frío. Y fuimos al Departamento de Estado y los americanos fueron muy claros en sus planteamientos. Nos dijeron claramente, aquí nosotros no podemos manejar esta crisis sin República Dominicana. Estaban desesperados por los flujos de migrantes haitianos hacia el territorio norteamericano, hacia la Florida. A raíz de la intervención y de la desarticulación. Y ellos no querían que eso continuara, querían provocar el cambio, pero necesitaban de República Dominicana. Al presidente Balaguer le pidieron la apertura de campamento. Y ¿qué año más o menos? Fue la primera vez que se 93, 94, ya cuando arreció el embargo. Ya. Entonces, ¿qué pasó? El presidente Balaguer se negó. Se negó, dijo que no. Campamento en República Dominicana de refugiados, no. Y voy a revelar algo. Te lo he dicho en algunos programas. Yo critico muchas veces los organismos internacionales, pero sé que en los organismos internacionales siempre hay gente de conciencia. Cuando yo era miembro de Unión Nacionalista, yo era el Benjamín del grupo. Un funcionario de Naciones Unidas, que en ese momento representaba a ACNUR en República Dominicana, el doctor Castro Magloff, nos dijo en una reunión que pidió: opónganse a la apertura de campamento. Los norteamericanos quieren convertir República Dominicana en país de refugio, apertura de campamento. Si ustedes hacen eso, van a destruir su país va a pasar décadas. Que lo que habían hecho era propiciar de que eso se diera. Claro, pero él entendía que lo que se estaba cometiendo no era justo. No era justo. Y no lo dijo. Y bueno, Unión Nacionalista, cuando conoció la noticia, jugó un papel importante en la campaña internacional y nacional para evitar que el gobierno dominicano cediera a las presiones. El país se mantuvo unido en ese aspecto, en ese punto, pero después vino la crisis postelectoral y entonces el 94. El riesgo se aumentó porque el afán de los norteamericanos, y nos lo dijeron en Washington, nosotros no podemos manejar la crisis haitiana sin un gobierno que colabore con nosotros. En principio tú puedes entender, bueno, si somos aliados, estamos en la misma zona, nosotros ayudamos y ustedes nos respaldan. Ese era un esquema que podía tener sentido, pero nosotros le dijimos claramente que eso era muy peligroso. Yo particularmente se lo dije, eso era sumamente peligroso, porque pues, nosotros no podíamos jugar ese rol de Estado pivote, que es donde está la clave del problema. Si Haití es un Estado fallido, el esquema que se ha impuesto para gestionar la crisis internacional del Estado fallido es también un esquema fallido. ¿En qué consiste? En que República Dominicana, particularmente, asuma el rol de Estado pivote, de Estado tapón, incluso ofreciéndole la posibilidad de ser Estado hegemónico en la isla. Algunos... ese planteamiento de Estado hegemónico es como, asuman ustedes. Algunos han creído asuman eso. Ustedes todo el... algunos han creído eso en República Dominicana. Eso no es tan fácil. Óyeme, algunos han creído eso en República Dominicana, de que nosotros podemos ser hegemónicos en la isla. A mí me dijo un gran empresario dominicano en esa época, cuando veía las posiciones críticas de nosotros, nos decía: no se preocupen porque nosotros somos el Estado más fuerte. Podemos asumirlo a ellos. Yo le decía: mire, eso es no entender la historia, eso es no entender la cultura. Es más, en el 96 me dijo un empresario político, en una cena, él estaba tragueado, por eso no... Quizás fueron los efectos del alcohol. Quizás fueron los efectos del alcohol. Me dijo: es que ustedes no se dan cuenta
de que el único país frente al que nosotros podemos ejercer imperialismo, y así en la mesa, imperialismo, era conquistar a Haití. Entonces yo le decía, pero eso es una ridiculez. ¿Quién le dice a usted que nosotros podemos ejercer, queremos ejercer, nos conviene ejercer imperialismo en Haití? Pero hay gente que se sintió que si los americanos y los europeos nos respaldaban, nosotros podíamos jugar ese rol. Obviamente, en el fondo de todo eso había una trampa. Había una trampa que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, una trampa mortal, porque los norteamericanos y los europeos han usado todos los recursos, óyeme, todos los recursos, blandos y duros. Aquí solamente falta la intervención, pero han usado todos los recursos blandos y duros, reñidos con la ley internacional, para colocar a República Dominicana en el papel de estado pivote, de zona de amortiguamiento. 30 años después de ese esquema, empezó 89, 90, 30 y pico de años después, lo que se ha evidenciado es que también ese esquema es fallido, porque no ha ayudado a Haití. Pero se sigue con el esquema. Claro, no ha ayudado a Haití a salir a camino y a nosotros nos arrastra a los abismos de la crisis haitiana. Ahora, ¿dónde se complica la situación? Se complica porque la diáspora haitiana es poderosa en Estados Unidos, en Canadá y en Francia. En Canadá, bueno, la reina de Inglaterra, y también presidente de Estados Unidos. La reina de Inglaterra nombró una gobernadora de Canadá descendiente de haitianos, hija de haitianos. Y en los Estados Unidos, ellos han ido en alianza con el caucus afroamericano, ganando espacios de poder. Y ahora, en esta etapa, están en un esquema que es sumamente peligroso para República Dominicana y que amerita que nosotros le demos una respuesta de nación. Porque en el fondo la visión que hay es que ya no es una visión solo de los norteamericanos, sino que al final es una especie de restitución histórica, de justicia histórica que se le va a hacer a Haití, colocando y que se sigue pensando entonces que la salida sigue siendo con República Dominicana. Claro. Yo te doy mercado si tú me das tu espacio para los flujos libres de migración, y ese intercambio es sencillamente mortal para República Dominicana. Mire, vamos a hacer una pausa con su anuencia y seguimos en el próximo bloque. Yo creo que es muy interesante para que veamos entonces, llegamos entonces a los últimos acontecimientos, lo que está ocurriendo en este momento. Pausamos, en breve retornamos con el doctor Pelegrín Castillo. Hoy ONAPI y el programa Supérate aunan esfuerzos para establecer una alianza estratégica. Para mí este es un encuentro muy simbólico. Estamos buscando una manera creativa de apoyar a las familias del programa que serán beneficiadas con formación, con acompañamiento para sus negocios, para registrar sus marcas. De nuestra parte, en nombre de Supérate, agradecer la buena voluntad de Salvador. Gracias a la política dirigida de nuestro excelentísimo señor presidente, Luis Abinader, que cada vez que nos reúne a nosotros, lo primero que reitera, cómo es la forma de trabajar. Yo entiendo que ONAPI, como institución que trabaja por la innovación, vamos a darle el apoyo y vamos a trabajar. ONAPI a la calle junto con Supérate. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano,
somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, manao. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado, no es bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Ya. Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel Pro Usuario.